Antes del estudio de la preciosa Torá, vamos a realizar la bendición por la Torá. Bendito eres tú, Yahvé, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torá. Baruch atah Yahvé Eloheinu melech haolam, asher kideshanu betzmit botar betzivanu, la'asok bedivrei Torah. Bueno, terminamos entonces la semana pasada en el capítulo 22 del libro de Bereshit, de Génesis, con la alegría de Abraham. Él estaba muy contento por haber superado la prueba de obediencia de la atadura de su hijo Isaac, donde estuvo a punto de sacrificarlo. Y ese sentimiento está en contraste con la tristeza del capítulo 23 de Génesis, de Bereshit, donde se narra la muerte de su esposa Sara, de la matriarca. Esta parashá, Hayei Sará, significa la vida de Sara. Pero curiosamente, en esta enseñanza nos habla es de su muerte, de la muerte de ella. Y no es que haya una equivocación. Miremos que cuando alguien fallece y mientras está en ese proceso de las exequias fúnebres, el acompañamiento a los familiares y todo lo que hay alrededor, ¿qué es lo que hacemos? Recordar la vida de la persona fallecida. Se comienza a contar anécdotas de la niñez, de su forma de ser, de lo buena persona que era. Es precisamente eso lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de Sara, la matriarca. Hay algo en ella que llamaba mucho la atención y era precisamente su belleza. Génesis 12:11 nos habla, si pueden seguirme en sus casas, en las Biblias, Génesis Bereshit 12:11 dice, y cuando estaba por entrar a Mizraim, a Egipto, le dijo a su mujer Sarai, yo sé que tú eres una mujer hermosa. Entonces sabemos que era una mujer bella porque la misma escritura nos habla de su hermosura. En las escrituras y en la literatura histórica encontramos cómo todos hacen referencia a la hermosura de Sara. Ella era tan deslumbrante que Abraham temía que los reyes se enamoraran de su fascinante belleza. Eso fue lo que sucedió con Faraón y también lo que sucedió con Abimelech. De acuerdo con las escrituras, donde quiera que ella iba, tenía admiradores. Además de su belleza, como ya lo he hecho también en otras enseñanzas, Sara recibió 3 nombres en su vida, que fueron Isca en Génesis 11:29, Sarai en Génesis 17:15 y Sara también en el mismo Génesis 17:15, cuando su nombre fue cambiado. Cada uno de esos 3 nombres, Isca, Sarai y Sara, representan una etapa de la vida de nuestra matriarca. Era Isca el nombre de soltera, Sarai el nombre de casada y Sara el nombre de casada, pero con la promesa. De los nombres de Sara podemos sacar muchas enseñanzas, pero hoy vamos a hablar de una en particular que quiero destacar. Y es que cuando el Eterno le cambió a Sara el nombre, el Eterno le quitó una letra a Sara. Ella se llamaba Sarai, pero el Eterno le dice, te llamarás Sara. En español decimos, le quitó la I. Se llamaba Sarai, le quitó la I y la dejó Sara. En hebreo, la letra que le quitó fue la Yod. Esto está en Génesis 15:15. Ahí lo pueden buscar. Un caso muy diferente ocurrió con Abraham, ya que cuando el Eterno le cambió el nombre a Abraham, él se llamaba Abram y en lugar de quitarle una letra, lo que hizo fue agregarle una letra más. El nombre de Abraham, Génesis 17:5. ¿Y por qué se dio esto? Porque le pusieron una letra más al nombre de Abraham. Porque en Génesis 12:2, Bereshit, Génesis 12:2, el Eterno le había prometido a Abraham que engrandecería su nombre. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición.
Interesante que a Abraham le agregó una letra en su nombre, pero a Sarai le quitó una letra en su nombre. Pudiéramos interpretarlo como que Sara dio algo de ella para edificar a su esposo, a Abraham. A Sara digamos que Sara se disminuyó para engrandecer a su esposo y de esta manera él pudiera cumplir su propósito. Qué interesante que nosotras podamos también practicar eso con nuestros esposos, disminuirnos para que ellos como cabeza se engrandezcan y puedan cumplir el propósito. Aquellas, Claro que se lo aquellas silenciamos, mujeres, usted no habla. Sí, no, ellos. perdón, si me ayudan con los micrófonos, por favor, los ponen en silencio, gracias. Entonces, estábamos diciendo que es como un aprendizaje que nosotros podemos hacer, algo que nosotros podemos introducir en nuestras vidas con respecto a la enseñanza que nos deja la matriarca de engrandecer, poner como cabeza a su esposo. Si de alguien tenemos que aprender, es de nuestra matriarca. Esto realmente en estos días, en nuestra contemporaneidad, vemos que es bien difícil. Muchas mujeres que no quieren hacer que sus esposos se levanten a nivel sacerdotal. Es triste, pero lo que mejor nosotros podemos hacer es ayudar a levantar estas cabezas para que la bendición pueda fluir como el Eterno tiene en su preciosa Torah, en sus instrucciones. Creo más bien que es el temor de muchas mujeres y el mal uso de los hombres está, digamos, en esa posición que no saben cómo y piensan que es pisotear, pero cuando la comunión está con el Eterno, cuando la cabeza del hogar está alineada con el Eterno, es la mayor bendición que puede haber y no, el hombre no va a querer pisotear, transgredir, digamos, minimizar a la mujer porque la va a amar, así como Yeshua nos mostró que dio su vida por todos nosotros, por la novia. Entonces es bien importante que nosotras aprendamos eso. Sara es bien interesante de estudiar, es una mujer de la cual nosotros aprendemos bastante y hay algunos comentaristas que dicen que Sara fue una de las mujeres profetizas. La verdad, yo no pude encontrar la cita bíblica que lo respaldara. Vi muchas, digamos, en internet, muchas cosas que la incluían dentro de las 7 profetizas que habla la palabra del Eterno. Sin embargo, no pude encontrar, vuelvo y repito, la referencia al texto bíblico, pero si alguien de los que está escuchando esta enseñanza encuentra dónde está el soporte, pues les animo para que compartan ahí en los diferentes chats de Facebook, de YouTube, y así entonces nos edificamos juntos. Por el contrario, sí encontré, digamos que mujeres profetizas, se encuentra Miriam en Éxodo 15, Débora en Jueces 4, Hulda en Segunda de Reyes 22:14 y Segunda de Crónicas 34:22, Noadías en Nehemías 6:14, Ana está en Lucas 2:36, Lucas 2:21 al 38. Y aparece también otra profetisa sin nombre que da a luz al hijo llamado Maher Shalal Ashbaz en Isaías 8:3. De esas profetisas mujeres sí tenemos la referencia bíblica, pero de Sara fue realmente difícil encontrarla y entonces no sabría decir por qué es catalogada como una profetisa, al igual que Abigail y Esther, que también dicen que fueron profetisas por algunos comentaristas, y puede ser cierto, pero tampoco hay ese respaldo bíblico, por lo menos no lo pude encontrar. Entonces es bueno, igualmente los invito a que lo compartan en los chats de las diferentes plataformas si ustedes encuentran esos versos bíblicos. Sabemos que Sara, una mujer tan importante, una matriarca tan importante, muchas personas quisieran atribuirle, digamos, muchas cosas. Belleza, la Torá nos habla de eso. Sabiduría, la Torá nos habla también de eso. Determinación. Sin embargo, lo de profetiza es bueno que indaguemos un poco más. Sabemos que Sara duró 127 años, de acuerdo a lo que nos habla la escritura, y murió en Hebrón, en la tierra de Canaán.
Génesis 23 del 1 al 2 es donde encontramos esta información. Y ha surgido la pregunta, ¿por qué razón Sara murió antes de tiempo? Y esa pregunta realmente no es fácil de contestar. Algunos son osados y se atreven a decir que fue porque ella se rió cuando Abraham recibió la promesa de su hijo Isaac. Otros dicen que era porque Abraham tenía que tener más hijos con otra mujer que no fuera Sara y que era para tener hijos malos, pero esta interpretación no hace mucho sentido. Mi opinión es que Sara murió cuando debía morir, ni un día antes ni un día después. Murió justo cuando el Eterno quiso. Otras preguntas que surgen como fuente de discusiones: ¿por qué murió Sara y dónde estaba Abraham en el momento de la muerte de Sara? Y de esas preguntas se desprenden un sinnúmero de interpretaciones y comentarios. Encontramos que unas personas sienten más afinidad con unos comentaristas que con otros. Salen argumentos que a veces se contrapuntean. Dicen que esta persona dijo esto, que aquel opinó diferente, pero ¿qué es lo que tenemos nosotros que tener claro? Que son comentarios, que son conjeturas que se hacen. Es que alrededor de un personaje tan importante, todos quieren indagar más, queremos conocer más, queremos profundizar, pero también tenemos que mirar cuándo queda en el nivel de comentario, que puede ser muy interesante, pero es un comentario. Acompáñenme en sus Biblias, voy a compartir también mi pantalla. Quiero mostrarles algo que se desprende de este Génesis 23, 2. En la versión israelita Nazarena nos dice: Sara murió en Kiriat Arba, ahora Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham procedió, yo le puse entre paréntesis vino, procedió a hacer duelo por Sara y a llorarla. Cuando vamos a la Reina Valera, nos dice: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. En la versión israelita Nazarena nos habla de que él procedió, y en la Reina Valera nos habla de que Abraham vino, del verbo venir, o sea, llegó donde Sara estaba para hacer duelo por ella. ¿Por qué les quise mostrar estas dos versiones y resaltar ese verbo? Porque de ahí surgen cantidades de discusiones, comentarios, surgen muchas cosas. Entonces, vamos a mirar qué es lo que va a significar este y vino Abraham o y procedió Abraham. Y vamos a mirarlo en el Strong. Dice: y Abraham salió. Este es el que nos interesa a nosotros analizar en este momento. Y es el Strong 935, donde dice, puede significar entrar, venir, encontrarse, puede significar para liderar, para llevar, traer, hacer entrar, reunir. Tiene muchos significados. Es decir, puede significar también proceder, puede significar venir. Esto es importante en la medida de que luego de que hagamos nosotros esta aclaración, quiero presentarles a ustedes algunos comentarios, por lo menos 5 comentarios que nosotros vamos a ver que surgen de Génesis 23, 2. Únicamente de ese versículo, un versículo tan discutido, un verso tan polémico que es este. Y murió Sara en Kiriat, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Como les digo, alrededor de un personaje tan importante, empiezan las personas, empezamos a especular y a hacer comentarios. Partiendo de esto, ¿de dónde vino Abraham? ¿Y por qué no estuvo con Sara en sus últimos momentos? Esa pregunta. Simplemente hagámonos esas 2 preguntas. ¿De dónde vino Abraham? ¿Y por qué no estuvo con Sara en sus últimos momentos? Teniendo en cuenta que Abraham vino donde Sara cuando ella había muerto.
El primer comentario que yo les quiero presentar, y es un comentario, vuelvo y claro, este comentario es el que hace Rashi, y él explica que Abraham se había establecido temporalmente en Beersheba, después de la prueba de la atadura de Isaac, y luego al recibir la noticia de la muerte de Sara, regresó a Hebrón. Es decir, él estaba temporalmente en Beersheba, se dio cuenta y entonces se devolvió hacia Hebrón, donde estaba su esposa fallecida. El comentario número 2 que surge es del rabino Yitzhak Bar Yehudá, también conocido como Paneas Raza, y él explica que, bueno, también coincide con Rashi en que después de la experiencia de la atadura de Isaac, Abraham decidió establecerse en Beersheba. Y la diferencia con Rashi está en que este comentarista dice que Abraham decidió establecerse en Beersheba de forma permanente. Recordemos que Rashi decía de forma temporal. Este nos dice de forma permanente. Y que en el momento que envió un mensaje para que Sara se uniera a él en Beersheba, fue cuando se enteró de que había muerto, por lo que entonces él regresó para enterrarla. Vamos a mirar el comentario número 3. El rabino Judá Ahasid dice que Abraham había decidido no vivir más en Hebrón, que pensó que cuando Sara escuchara la historia de la atadura de Isaac, pensaría que se había vuelto loco, por lo que Abraham asumió que ella nunca más lo dejaría acercarse a su hijo Isaac. Entonces envió a Isaac a vivir con su madre, con Sara, y Abraham se quedó a vivir en Beersheba. Solo después de enterarse de su fallecimiento, él fue a Hebrón. Abraham fue a Hebrón. Este comentario número 3 nos deja la impresión de una separación entre Sara y Abraham, pero no separación en buenos términos, nos habla como de una ruptura a nivel de pareja. Es como el sinsabor que queda en este comentario. El comentario número 4 nos dice, Abraham y Sara planearon mudarse a Hebrón, pero Abraham envió a Sara delante de él para buscar un hogar adecuado y ella falleció antes de tiempo. Y el comentario número 5 nos dice, bueno, realmente son algunos comentarios que sostienen que Abraham también vivía en Hebrón con Sara y que cuando la escritura dice, y vino Abraham, no se refería a que Abraham viniera de una ciudad diferente, sino que vino a la tienda de Sara, o que vino, es decir, procedió, preparó, emprendió. Este comentario lo que nos está dando a entender es que vivían los dos en el mismo lugar, vivían en Hebrón, estaba por fuera, estaba haciendo algún trabajo, estaba fuera de casa y pues, llegó cuando le hablaron que su esposa había fallecido. ¿Sí? Este es el otro comentario. Quería hacer este ejercicio para que miren todos los comentarios que pueden surgir. Y realmente nosotros a qué comentario vamos a tener en cuenta, que vamos a hacer caso, qué es lo que vamos a tener nosotros como por guía. Son interesantes estos comentarios. Sin embargo, lo más valioso y lo más importante es lo que podamos corroborar con las escrituras. Lo que está en la Torá, lo que está en los profetas, en el Tanaj, todo lo que esté allí es lo que realmente es importante. Lo otro es un buen ejercicio para filosofar, para pensar, para ir más allá. Probablemente hayan algunos de esos comentarios muy acertados, sin embargo las escrituras no nos habla completamente de eso, entonces no tenemos certeza 100%. Vuelvo y digo, algunas personas pueden tener más afinidad con unos comentarios, otras con otros, pero eso no hace, digamos, división y no debería hacer división entre los estudiosos de la Torá. Simplemente son argumentos, no es algo estructural que ponga en riesgo algo, no es algo que esté contradiciendo las escrituras. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Cualquiera que sea el comentario con el que usted sienta afinidad o no, lo que es obvio
es que Abraham no estaba esperando una muerte tan rápida de su esposa, porque él no había preparado un lugar de sepultura. La necesidad de poseer una tumba para enterrar a su esposa Sara hizo que Abraham se convirtiera en propietario de una parcela que se conoce hasta el día de hoy como la cueva de Macpela. Eso está en Génesis 23:9. Esta cueva de Macpela queda en Canaán, en la tierra prometida. Ese fue el lugar donde Abraham eligió, el que él eligió para enterrar a su esposa. Y voy a abrir un paréntesis acá, porque algunas personas preguntan acerca de si está bien o no está bien la cremación y si debe ser entierro o no. Hay un verso bíblico que nos puede dar claridad al respecto. Génesis 3:19 nos dice: con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. La persona fallecida tiene que volver a la tierra de donde fue tomada. Génesis 3:19 nos enseña que no está bien cremar los cuerpos muertos, sino que hay que enterrarlos. La cremación era una práctica muy antigua de otras culturas. Las primeras evidencias conocidas de incineración, de cremación de cadáveres, indican que esta práctica ya se realizaba durante la Edad de Bronce, entre el 2200 y el 750 antes de la era mesiánica, en la región que hoy es Grecia. Y también en el hinduismo, los cadáveres se incineraban ante la creencia de que el cuerpo sin vida estaba impidiendo que el alma avanzara hacia el siguiente destino. Por eso hacían la cremación, para que el alma fuera liberada lo antes posible, para hacer esa separación rápidamente. Pero eso lo hacían otras culturas. Nosotros, el pueblo de Israel, tenemos nuestro propio manual, que es la Biblia, es la Torá, y tenemos que regirnos a ese libro de instrucciones que el Eterno nos ha dejado. Ahí cierro nuevamente este paréntesis. Dicen que en la cueva de Macpela, donde fue enterrada Sara, fue el mismo lugar donde también fueron enterrados Adán y Eva, Adán y Java, y que Abraham tenía conocimiento de eso y por eso pagó una suma considerablemente alta de dinero por ese terreno. Más adelante allí en esta cueva, la cueva de Macpela, allí fueron sepultados también Yitzhak y Rivka, Lea y Jacob. Eso está en Génesis 49:31 y Génesis 50:13. En ese lugar, si nosotros miramos entonces, considerando Adán y Eva, fueron enterrados 4 parejas: Adán y Eva, Abraham y Sara, Yitzhak y Rivka, Jacob y Lea. Y esa es la razón por la que Hebrón también es llamado Kiriat Arba. Kiriat Arba, que significa pueblo de 4. Ahora, el significado de Macpela también es muy diciente, pues significa duplicada, doblada. Abraham, al comprar este terreno, estaba pensando en lo único que tenemos seguro todos los hombres: la muerte. Quedar sin una sepultura es señal de maldición, es una señal de desgracia. ¿Y cómo estamos tan seguros de eso? Porque la misma Torá, el Tanaj nos enseña eso. Deuteronomio 28:26 nos dice: tus cadáveres vendrán a ser alimento para todas las aves del cielo y para todas las bestias de la tierra sin que nadie las espante. Esto es cuando es una maldición, cuando no hay dónde enterrar, cuando no se entierran aquellas personas fallecidas, viene a ser maldición. Eclesiastés 6:3 nos dice: si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, de modo que los días de sus años sean numerosos, pero su ser no se sacia de sus bienes y ni aún recibe sepultura, digo yo que un abortivo es mejor que él. Miren, un hombre que no recibe sepultura es comparado con un abortivo y dicen que el abortivo es mejor.
que aquella persona que no fue sepultada. Vemos esa comparación, vemos lo que significa o lo que representa no tener una sepultura digna. En 2 de Samuel 2, 4, 5, nos está hablando: los hombres de Yahudá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Yahudá. Le informaron a David acerca de los hombres de Yabesh Gilad, que sepultaron a Shaul, al rey Shaul. Así que David envió mensajeros a los hombres de Yabesh Gilad y les dijo: que sean benditos de Yahvé, porque ustedes realizaron este acto de fidelidad con su amo Shaul y lo sepultaron. El rey David reconoció, los bendijo, dijo: que sean benditos, porque este fue un acto de fidelidad, el haberle dado sepultura al rey. Sepultar es importante, dar una buena sepultura es muy importante de acuerdo a las escrituras. Y Abraham tenía esto bien claro. Abraham sabía que si su familia no tenía una muerte decente, mancharía la promesa de Elohim de ser una persona que está bajo bendición. Él usó el dinero que tenía para demostrar que estaba bendecido. Incluso en ese momento de la muerte de su amada Sara, a lo largo de la historia, nosotros identificamos como los servicios fúnebres nunca han sido de bajo costo, nunca han sido económicos. Acá en Estados Unidos un servicio fúnebre es costoso y puede estar entre los 8,000, 15,000 o hasta $25,000. Abraham era un hombre de detalles y hasta el último momento quiso honrar a su esposa. Él no escatimó y le dio todo lo mejor a ella. Él no quería honrar a su esposa con una sepultura que no le había costado nada. Él quería pagar, él quería que le costara. La muerte es algo que todos recuerdan. ¿Cuál crees que fue la última impresión que Abraham procuró dejar de su esposa? Que había sido alguien muy amada, por supuesto, que merecía una sepultura digna de ser recordada. Ahora, ¿por qué crees que Yeshua fue enterrado en un sepulcro de alguien importante? En un sepulcro nuevo, en un sepulcro de una persona adinerada. Juan 19:38. Después de esto, Joseph de Ramatayim, que es José de Arimatea, él era discípulo de Yeshua. Y aunque en secreto, por miedo a los yahuditas, él le pidió a Pilato que le permitiera retirar el cuerpo de Yeshua. Y Pilato se lo permitió. Así que él fue y se llevó el cuerpo. Y él lo enterró en la sepultura, que era propiedad de él, que estaba nueva. Pero era una sepultura acorde, era una sepultura realmente digna de poner a alguien muy valioso allí. José de Arimatea era una persona adinerada. La forma en la que nosotros somos tratados en nuestro lecho de muerte habla mucho de nosotros. Deja que toda tu vida sea un testimonio, incluso hasta la muerte. Y algunos dirán: pero ¿cómo vamos a saber, después de muertos, qué hacen con nosotros? Por eso es importante procurar dejar las cosas organizadas. Quítese ese mito y ese tabú de que si usted habla de la muerte, entonces eso le va a traer mala suerte, de que va a traer la propia muerte. Esos son mitos. Jacob le pidió a Joseph que cuando muriera lo enterrara en Egipto. Le dijo que lo enterrara con sus ancestros. Génesis 50, del 4 al 5. Entonces aprendemos que el patriarca estaba preocupado por su cuerpo, que iba a pasar cuando él muriera. Y habló de eso. Y le pidió a alguien que se comprometiera con alguna labor para cuando él se muriera. José, él también lo hizo. Y él pidió no ser enterrado en Egipto, como aparece en Josué 24:32. Entonces Abraham, luego de todo esto, él se levantó al lado de su difunta y habló a los hititas diciendo: yo soy un extranjero residente entre ustedes. Véndanme un lugar de sepultura para poder darle sepultura a mi difunta. Abraham se ocupó de los asuntos relativos al entierro de ella, lo que nos indica que la pérdida de un ser querido no debe limitar nuestras vidas y los asuntos relativos a ella, sino que debemos reponernos, sabiendo que la muerte no es el fin.
Es por eso que debemos nosotros cobrar ánimo ante la pérdida de un ser querido y no ser como los que no tienen esperanza. Recordemos Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó de la misma manera, por medio de Yeshua, Elohim levantará con él a los que han dormido. Nuestro enfoque primordial no puede ser en este mundo, sino en alcanzar las moradas eternas. Abraham le dice a los hititas, ¿cuál lugar es el que él quiere comprar para su difunta esposa? La cueva de Macpela. Y a pesar de que no querían cobrarle la tierra, él insistió en pagar. Así obtendría más honra para su esposa y demostraría cuánto él la amaba. Su esposa había muerto. Él podía hacer con su cuerpo cualquier cosa. Pero lo que hacemos en la ausencia de alguien con respecto a esa persona es lo que dice realmente cuánto apreciamos a esa persona. Hay un comentario del documento de estudio de EMC de la Parashá que me parece guarda mucha sabiduría. Abro comillas, dice, una de las cosas que destruye un matrimonio es lo que se hace con el nombre de esa persona cuando ésta no está presente. Muchas esposas degradan a sus esposos delante de otras mujeres y muchos hombres destruyen la imagen de la mujer que tienen a su lado al hablar mal de ella con otras personas. En ausencia de nuestros seres queridos, ahí es que realmente mostramos cuánto las valoramos y las apreciamos, la forma en que hablamos de ellos y nos referimos a ellos. Habla más de nosotros incluso que de la persona que estamos hablando. Debemos evitar estos comentarios, incluso con nuestros padres. Los problemas, resolverlos entre el matrimonio y acudir a otros a buscar consejos, pero no a destruir la pareja. Decide honrar a tu pareja en todo momento, incluso en el momento de su muerte. Como de todo se ve en la viña de Adonai, según muchos sabios, Efrón pidió un precio exageradamente alto por la propiedad, aprovechándose de la necesidad de Abraham. Y lo hizo con un tono de supuesta amistad y astucia. En Génesis 23:15. Pero el amor que Abraham tenía por su esposa le hizo escoger ese lugar especial. Y él ni siquiera entró en regateo con esta persona que estaba cobrándole más de lo que le debía cobrar. Él deseaba ofrecer algo con mucho valor para su amada esposa fallecida. Y era el regalo de despedida. Las escrituras nos dejan ver la forma tan especial en la que Sara y Abraham se trataban. A nosotras las mujeres, en Primera de Pedro 3:6, nos dice que veamos a Sara como ese ejemplo para saber cómo tratar a nuestros esposos. Con esto terminamos la enseñanza el día de hoy de Hayei Sara en Mujer de Valor con respecto a la vida de Sara.